continuamos acá en estudios con el doctor Rogelio Cano, abogado especialista en el sector financiero financiero y tecnológico de lo que es justamente el lado del derecho. Doctor, antes de ir a la pausa, mencioné algo que me gustaría si podemos indagar un poco más profundo. El tema de las asambleas telemáticas, algo que justamente antes por ley no estaba estipulado. ¿Qué serían y qué beneficios trae? Bueno, eso abre un poco más la cancha para que venga gente, inclusive del exterior, ¿verdad?, a participar en las asambleas. Es una necesidad que a gritos se estaba pidiendo anteriormente en las sociedades en general, no solo en el mercado de valores. Y con esta ley ya asciende a un rango mucho más que solo regulatorio. No es solo la ex abogacía del Tesoro la que dicta que se pueden hacer asambleas telemáticas. Por lo tanto, hace que sea mucho más dinámico y forma parte de un conjunto de reglas pensadas para atraer justamente gente de afuera, ¿verdad? Hace que puedan haber inversionistas de afuera, que se pueda tener más transparencia también, porque no solo el accionista, independientemente del hecho de que el accionista puede pedir toda la información que necesite para poder saber las decisiones que se Claro, están justamente tomando. su derecho que tiene como accionista. Exactamente, y es una facilidad más que le da la ley al inversor que se puede convertir en accionista. Y justamente ahí mencionaste algo clave, el inversor extranjero. Esto podría llegar a ser como, porque justamente algo que se habla de la ley, los expertos hablan, es que nos pone en igualdad de condiciones con otras bolsas a nivel mundial, o sea, como que está ahí tope de gama, básicamente. Es bastante ambiciosa la ley en ese sentido, ¿verdad? Realmente, si se llega a explotar toda la facilidad que nos da, realmente puede ubicar a Paraguay como un hub financiero del continente, ¿verdad? Porque con el hecho de que el emisor pueda inclusive elegir la jurisdicción en donde se resolverán los conflictos, con el hecho de que emisores de afuera no necesiten constituirse en Paraguay para emitir en Paraguay, eh, hacen que busque atraer justamente empresas de afuera. Y de hecho te digo que ya empezaron a haber preguntas afuera cómo se va a dar. Hoy en día no podemos dar una respuesta tan concreta porque no hay todavía regulación que detalle ciertos aspectos operativos, pero sí creo que ya está aprendiendo ese interés. Claro, y justamente mencionaste algo muy importante también, la jurisdicción por donde se pueden llegar a resolver las controversias. ¿Cómo sería eso básicamente? ¿Y cómo era antes y cómo sería hoy en día? Antes, por una cuestión de orden público, no se podía cambiar, salvo si entras en el sector de arbitraje, ¿verdad? Pero no se podía cambiar la jurisdicción de los litigios, sea cual fuere el rubro, ¿verdad? Sí o sí era acá en Sí, Paraguay. en Paraguay, salvo algunas excepciones, de hecho, a nivel privado sí ya existían leyes que permitían la jurisdicción internacional bajo ciertas reglas, ¿verdad? En esta situación que se da hoy en el mercado de valores, hay un pequeño paréntesis. Internacionalmente siempre se confió más en las jurisdicciones anglosajonas, ¿verdad? Nueva York, Londres. Entonces, el hecho de que expresamente diga la ley que uno pueda pedir una jurisdicción extranjera en las cuestiones en los litigios que se puedan generar en materia de emisión, hace que justamente un emisor afuera pueda buscar esa tranquilidad de que su decisión, la decisión sobre una cuestión litigiosa puede resolverse en un estrado más imparcial, si se puede considerar, como es considerado muchas veces la jurisdicción anglosajona. Claro, por ejemplo, el inversor que viene de Londres puede decir, bueno, ni vos ni yo nos vemos en la corte de Nueva York, por así decirlo. Correcto. Entonces ahí está ese atractivo. Y justamente otra cosa, mencionaste que ya hay empresas que están estudiando, como que ya les llegó la gran noticia. Justamente también cómo se da esa publicidad. No digo publicidad en el hecho de que se publicó la ley, sino publicidad en cuanto al marketing. O sea, que las empresas se den cuenta, los extranjeros se den cuenta de que acá Paraguay ya es, no ni siquiera como una alternativa, sino que ya es algo seguro en donde pueden venir. O todavía no se dio, por ejemplo, ese primer caso en donde una empresa vino y fue exitosa. Bueno, bajo esta ley nueva todavía, ¿verdad? Pero la forma en la que yo estoy viendo es de los participantes mismos. Lo que me toca ver del lado de los estudios jurídicos, ¿verdad? Nosotros ya difundimos un poco en clientes que están establecidos en el exterior,
y ya demostraron un interés, ¿verdad? Después están las propias casas de bolsa que también en conversación con algunos contactos que tengo me dijeron que en la hoja de ruta 2026 buscarán atraer más participantes del extranjero, ¿verdad? Entonces, la publicidad se va dando hoy en día de boca en boca, digamos, pero se va a dar con más intensidad cuando esté bien clara las reglas sobre estos aspectos. Claro, y desde tu punto de vista, ¿qué impacto justamente tiene la seguridad jurídica en el desarrollo de, no solamente en el caso de la bolsa, sino también en cuanto a las empresas extranjeras que quieran radicarse acá y en cuanto al desarrollo de la economía? Ese punto es fundamental. Ese punto es fundamental. Si no hay seguridad jurídica, se desploma todas las otras iniciativas que puedan buscar atraer capital. Y bueno, es un trabajo realmente que no te lo puede dar una sola ley, no te lo puede dar un solo participante, es más un trabajo en conjunto. Debe partir evidentemente de las instituciones públicas, pero los actores privados tienen que coadyuvar. Y en términos sencillos se debe conseguir la previsibilidad. Un caso similar debe poder resolverse de la misma forma siempre para que el emisor o el inversor esté tranquilo de que su caso no va a ser tratado de forma diferente a O casos sea, anteriores. justamente cuidar la jurisprudencia. Correcto, correcto. Eso es lo que va a dar seguridad jurídica y va a ser un poco más, bueno, previsible, ¿verdad? Porque los negocios buscan previsibilidad para que se centren en los aspectos económicos y no tengan que estar pensando tanto en los aspectos jurídicos. Es que justamente es clave lo que mencionás, porque siempre se habla de que nosotros acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos la cuestión del 3x10. O sea, impuestos bajos, ninguno supera el 10%, tenemos atractivo frente a los otros países, pero también las grandes empresas a la hora de radicarse hacen ese balance, impuestos versus seguridad jurídica. Dice, bueno, quizás tengo que pagar 15%, 20% del IRE o el impuesto a la renta empresarial, pero sé que a la larga, si tengo un problema jurídico, tengo esa seguridad de que no me pase nada. También sabes dónde, principalmente con el tema de la toma de tierras, por ejemplo, también, Correcto. que nosotros acá en Paraguay tenemos casos muy fuertes de empresas que quisieron radicarse, pero como había una situación informal en cuanto a la tierra, dijeron, bueno, nos vamos a otro país donde tengamos esa seguridad. Sí, hay esfuerzos de repente que buscan, del sector público, ¿verdad? Que buscan aportar más seguridad jurídica, pero siempre es insuficiente porque hay mucho por hacer, ¿verdad? Paraguay realmente es una de las falencias que está tratando de erradicar y bueno, es un trabajo que se sigue llevando adelante. El sector privado tiene su papel, ¿verdad? Eh, Desde el punto de vista de no participar en actos de corrupción hasta exigir los derechos que tiene, es realmente un rol importante el que tiene el sector privado, ¿verdad? Es un trabajo que se sigue haciendo y esperemos que se cierre esa brecha para que pueda estar completa la película, ¿verdad? Y justamente en materia tecnológica, no en materia tecnológica, sino que en materia de legislación sobre aspectos tecnológicos, ya sea inteligencia artificial, blockchain, ¿cómo estamos en Paraguay comparado con lo que va el mundo? Porque hay países o regiones que hoy en día se están debatiendo, pero ya tienen una base legislativa sobre eso. Nosotros acá en Paraguay, ¿cómo estamos en materia de eso? En algún momento recuerdo que te había dicho, primero viene el hecho, después viene el derecho, Sí, ¿verdad? Sí, falta entonces, todavía ese caso. entonces no es diferente aquí, ¿verdad? Eh, Paraguay va a recibir una oleada de tecnología, de hecho ya lo está haciendo, y ahí van a ir surgiendo los casos en los que va a tener que venir el supervisor, la autoridad pública a empezar a regular, ¿verdad? Para ver en función a las necesidades que tenga el ecosistema. Claro, porque justamente ya se hizo ciertos avances, por ejemplo, en lo que es criptominería. Ahí sí ya hay cierta regulación al respecto, pero no es tan avanzada, tengo entendido, como lo que los otros países, a pesar de que hoy Paraguay es uno de los hubs en cuanto a la criptominería. Y ahí la necesidad era el uso de la energía, ¿verdad? Ujú. Entonces se entró a regular para poder proteger Ah, ciertos... claro, ahí entró el ente regulador, o sea, ahí la ANDE hizo justamente lo que veníamos hablando, la parte reguladora fue a la ANDE. Y digamos que fue la que impulsó mayormente, ¿verdad? Pero de vuelta, eh, acá todavía no tenemos, por ejemplo, la realidad de otros países de las negociaciones de alta frecuencia, de los ETF, de cuestiones que ya usan inteligencia artificial hasta para decidir inversiones, ¿verdad? Seguro hay, pero no a un nivel tan masificado que amerite que ingrese el regulador a intervenir, ¿verdad?
Es una cuestión que va a ir desarrollándose y van a tener que venir nuevas. Y en el caso del mercado financiero o del mercado de valores, será la superintendencia la que intervenga. Claro, y justamente también es como una ventana de oportunidad para, de alguna manera, impulsar la competitividad y la creatividad de justamente Correcto. los bancos y las empresas acá nacionales. Porque algo que se avisora es la posibilidad que otras entidades financieras internacionales desembarquen en Paraguay o incluso otras empresas empiecen a operar acá en Paraguay con esta nueva reglamentación, con Sí, esta nueva ley, perdón. de hecho, días pasados, creo que fue esta semana o la anterior, en Brasil había un problema muy grave porque, digo grave porque le estaba molestando mucho a los participantes de allá, en el que se pedía licencia para tener activos digitales, ¿verdad? Entonces decían que se entorpecía mucho la negociación de activos digitales, entonces de repente Paraguay puede mirar esos hechos alrededor para ver como una oportunidad también de posicionarse en estos Y rubros. claro, justamente esa parte de entorpecer, más allá de delegar justamente las facultades al ente regulador, ¿cuáles son otros aspectos también que esta ley tiene para no entorpecer? Porque viste que a veces cuando se define se limita, Claro, básicamente. sí, Si la defino, la limito, era una frase exactamente, sí. muy conocida. Entonces, ¿qué situación ocurre justamente para que eso no ocurra? Ya hablamos de la parte del ente regulador, pero la ley en sí, o también qué facilidad, por ejemplo, tiene de introducir una modificación a futuro. Bueno, las posibilidades de modificar siempre van a existir. Entiendo que el espíritu aquí era un poco establecer, basado en un principio que se denomina regulación basado en riesgos, ¿verdad? Hace que no se agreguen tantos detalles en cuestiones procesales, por llamar de una forma, y sí cuestiones de responsabilidades, de marcos dentro del cual se pueden desarrollar las regulaciones y otras cuestiones que hacen que la naturaleza de ciertos productos vayan encajándose en ciertos conceptos que están en la ley, ¿verdad? Finalmente siempre terminamos diciendo que el regulador va a ser el que entre a determinar ciertos aspectos más operativos, pero esta ley permite realmente eh, adaptarnos sobre la marcha a ciertas cuestiones que pueden ir desarrollándose en el mercado. Algo muy interesante también que es como una de las leyes más trascendentales, más, es que está justamente en el paquete de reformas que llevó a cabo el Ejecutivo. Sin embargo, no se le dio tanta publicidad a la ley en cuanto en materia de la importancia y lo que puede llegar a ser. Y creo que también eso muestra a veces la poca información que quizás la gente tiene sobre la bolsa o sobre el mecanismo que puede llegar a servir, tanto como para el inversor como para el emisor. Correcto. Es una cuestión, no quiero decir cultural, pero sí es una cuestión que De estamos... educación, entonces, De educación educación, ¿verdad? financiera. Educación financiera. Porque finalmente, así como dije hace rato, ¿verdad? El mercado de valores tiene una función importantísima en la economía en general y yo creo que una de las leyes más trascendentes dentro de este paquete, así como bien dijiste, pero con el desarrollo del mercado creo que más gente se le va a ir prendiendo un poco la lamparita, digamos, de que acá realmente está el sector que puede marcar un rumbo de ambos lados, ¿verdad? Del lado de quien necesita el capital y quien necesita diversificar en sus inversiones, ¿verdad? Ujú, perfecto. Doctor, agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy, que hayas podido compartir con nosotros acá en el estudio. Por favor, a las órdenes cuando necesiten.